Milagros se despertó con el ruido de un portazo. El viejo reloj electrónico de la mesilla de noche junto a la cama tenía números verdes, 2 horas y 20 minutos. Se subió la fina manta hasta la barbilla y se quedó inmóvil, escuchando los pasos pesados y desiguales en el estrecho pasillo de su pequeña casa. Eulalio estaba en casa. Milagros conocía el sonido de memoria, la forma en que arrastraba los pies, la forma en que se arrimaba a las paredes, la forma en que se detenía en medio del camino, aparentemente intentando orientarse en la oscuridad. En 4 años de matrimonio, Milagros había aprendido a reconocer su estado de embriaguez por el sonido. Esta noche era mala. ¡Milagros!, gritó, con esa voz ronca que le resultaba familiar después de una larga noche en el bar. ¿Dónde diablos estás? Milagros apretó los puños bajo la manta. Otra vez. La tercera vez esta semana. El lunes había aparecido a la 1 de la madrugada y le había exigido que le hiciera la cena. El martes se había presentado a las 3 de la mañana y había montado un escándalo porque ella no le había recibido en la puerta. Y hoy era miércoles. ¡Milagros! La voz se hizo más fuerte, más furiosa, y oyó en ella la nota que siempre anunciaba problemas. La oyó chocar contra algo en la oscuridad, probablemente una silla que había cerca de la entrada de la cocina. Eulalio maldijo y se adentró en la casa. Entonces se oyó un ruido metálico, uno de los que siempre se oía en noches como esta, o un vaso o un plato. Milagros trató mentalmente de recordar exactamente qué podía haber sobre la mesa de la cocina. «Sé que estás despierto». Eulalio golpeó la pared con el puño y toda la estructura de su destartalada casa tembló. «Ven aquí». Milagros cerró los ojos con más fuerza e intentó respirar lo más silenciosamente posible. Quizás si se quedaba completamente quieta, él se calmaría por sí solo. Tal vez se dejaría caer en el viejo sofá del salón y se quedaría dormido como la última vez. Entonces, por la mañana, ella lo encontraría allí, lo taparía con un plaid y se iría a trabajar, fingiendo que no había pasado nada. Pero unos pasos se dirigían hacia el dormitorio, lentos, pesados, amenazadores. ¿Me oyes? La puerta se abrió tan bruscamente que golpeó contra la pared y la silueta de Eulalio apareció en la abertura. «Deja de fingir». Milagros abrió lentamente los ojos. Su marido se balanceaba apoyado en el marco de la puerta. Su camisa azul de trabajo estaba medio desabrochada, dejando ver una camiseta sucia debajo. Llevaba el pelo oscuro revuelto, las mejillas desaliñadas y olía a tabaco, sudor y ron barato, del que se vendía en botellas sin etiquetar en la tienda de Don Miguel. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja, tratando de mantener la calma. «Necesito dinero». Eulalio entró cansado en la habitación y se sentó pesadamente en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso y Milagros sintió que se inclinaba hacia ella. «Mañana es el cumpleaños de Ramón. Deberíamos celebrarlo como es debido». «¿Qué Ramón?» «El que trabaja en el puerto». Eulalio se frotó la cara con las manos, dejando vetas oscuras en sus mejillas. Tenía las manos sucias. Probablemente ni siquiera se lavó después del trabajo, sino que fue directamente al bar. «Es un buen tipo. A veces me ayuda con trabajos a tiempo parcial». Milagros conocía a ese Ramón. Un hombre bajo y fornido de unos 40 años que aparecía en su casa los fines de semana y se llevaba a Eulalio de viaje de negocios. Después de estos viajes, el marido volvía con dinero, pero nunca decía de dónde venía. «Oye, dame un peso». Eulalio se volvió hacia ella y Milagros vio sus ojos rojos e inflamados. «5.000 por lo menos». «No tengo 5.000». «Mentiroso». La miró atentamente. «Yo mismo miraré en tu caja». Milagros se sentó rápidamente en la cama. La caja estaba sobre la cómoda, y en ella estaban todos sus ahorros, aquellas penosas migajas que había conseguido ahorrar de su sueldo como dependienta.
Ese dinero para la compra, facturas de servicios públicos. Encontrarás más. Eulalio se levantó con dificultad de la cama y se dirigió a la cómoda donde había una cajita de madera, regalo de su madre el día de su boda. Y ahora me hace mucha falta. No la toques. Milagros saltó de la cama, pero era demasiado tarde. Eulalio ya había abierto la caja y estaba contando los billetes arrugados. Había exactamente 3,000 pesos, lo que había estado ahorrando durante un mes de su sueldo. 50 pesos al día, a veces 100 si vendía más verduras y recibía una pequeña gratificación del tendero. Estupendo. Se metió el dinero en el bolsillo trasero de los vaqueros. Es suficiente para una buena botella. Eulalio, por favor. Milagros se acercó a él e intentó cogerle la mano. Mañana viene tu madre y no tenemos ni arroz, ni leche, ni pan. La mano de su marido estaba pegajosa de sudor y olía a aceite de máquina. Trabajaba en una fábrica textil, arreglando máquinas y motores, y el olor se le había impregnado en la piel hasta el punto de que ni siquiera el jabón podía quitárselo. «Mamá puede esperar». Le soltó la mano y se dirigió al dormitorio, pero se dio la vuelta en el umbral. «Y no me mires con esos ojos. Trabajo como un demonio en esta fábrica, tengo derecho a descansar. Pero no todos los días. Todos los días». Eulalio se volvió bruscamente hacia ella. ¿Te das cuenta de lo que es levantarse a las 5 de la mañana y respirar esta porquería hasta las 7 de la noche? ¿Escuchar el aullido de las máquinas? ¿Arrastrarse bajo máquinas donde la temperatura es infernal? Milagros no contestó. Sabía que era inútil discutir con Eulalio borracho. Era mejor esperar, dejarle hablar, y entonces tal vez se calmaría. Pero su marido debió decidir que la conversación no había terminado. Volvió al dormitorio y se sentó de nuevo en la cama, esta vez más cerca de ella. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dijo, señalándola con el dedo. No entiendes lo que es un trabajo de verdad. Te sientas en tu tienda, sonríes a los clientes, pesas tomates. ¿Y yo? Me levanto a las 5 de la mañana, voy a la fábrica, donde huele a productos químicos, donde las máquinas rugen tanto que te hacen estallar los oídos. Entiendo que estés cansado. No entiendes nada. Eulalio se levantó bruscamente y la cama crujió. ¿Crees que es fácil ser hombre en esta casa? ¿Mantener a una esposa, a una madre, pagarlo todo? Se dirigió al salón y Milagros oyó cómo se abría la vitrina. Las bisagras crujieron. Aquel armario había sido heredado de los anteriores dueños de la casa, y todo lo que contenía estaba viejo y desgastado. Luego se oyó un ruido metálico, no solo uno, sino varios seguidos. «¡Eulalio!», salió corriendo del dormitorio en camisón. Su marido estaba de pie en medio del salón, con trozos de platos tirados en el suelo de baldosas. Platos blancos con flores azules en los bordes, los mismos que habían comprado en el mercado los primeros meses después de la boda. Tenía otro plato en la mano y lo examinaba como si lo viera por primera vez. «Bonitos platos», dijo pensativo. «¿Recuerdas cuándo los compramos?» «En el mercado, el primer mes después de la boda». «Sí que me acuerdo». «No, por favor. ¿Recuerdas lo feliz que estabas entonces?» Eulalio hizo girar el plato entre sus manos. «Dijo que tendríamos una casa preciosa, que seríamos felices, que tendríamos hijos y comeríamos en la misma mesa». Eulalio, feliz, tiró el plato contra la pared de enfrente. «Esa es nuestra felicidad». Fragmentos blancos volaron por toda la habitación. Algunos llegaron a los pies de Milagros. Ella se apartó de la pared, sintiendo los fríos azulejos tocar su espalda a través de la fina tela de su camisón. «¿Ya estás satisfecho?», preguntó Eulalio volviéndose hacia ella. «¿Ves ahora lo que me has hecho? No he hecho nada. Me has convertido en un perdedor». Se acercó a ella y Milagros sintió su aliento en la cara. «Si no fuera por ti, me habría ido de esta maldita ciudad hace mucho tiempo. Habría encontrado un trabajo normal en Bogotá o Medellín, viviendo como un ser humano.
Milagros podía oler el ron que venía de su marido, agudo, empalagoso, mezclado con sudor, tabaco y aceite de máquina. Un olor que cada día odiaba más. «Nadie te retiene», dijo en voz baja. Eulalio se quedó helado. Luego retrocedió lentamente un paso y sonrió, el tipo de sonrisa que nunca presagiaba nada bueno, una sonrisa torcida y malvada que hacía que su cara pareciera extraterrestre. «Tienes razón», dijo lentamente. «Nadie se resiste, absolutamente nadie». Se dio la vuelta y salió al pasillo. Milagros le oyó ponerse la chaqueta, una vieja cazadora vaquera que llevaba desde hacía unos 5 años. Luego, el sonido de unas llaves. «¿A dónde vas?», preguntó Milagros saliendo al pasillo. «A casa de Ramón, a celebrar la vida». Eulalio se calzó los zapatos sin desatar los cordones. «Son casi las 3 de la mañana». «¿Y qué?». Se enderezó y la miró. «La noche acaba de empezar. Ramón y yo vamos a El Dorado. Allí hay música esta noche hasta la madrugada». El Dorado era el bar más oscuro de su barrio. Un lugar de reunión de portuarios, parados y toda clase de tipos de dudosa reputación. Milagros nunca había estado allí, pero había oído decir a sus vecinos que a menudo había peleas. «No vayas», le pidió. «No me digas lo que tengo que hacer». «No me digas lo que tengo que hacer», masculló Eulalio ajustándose la chaqueta. «Ya soy mayorcito. Ese bar es peligroso. Siempre hay problemas. Y yo necesito problemas». Abrió la puerta y entró el aire frío de la noche. «Quizá me ayuden a olvidar qué clase de mujer tengo». La puerta se cerró de golpe y Milagros se quedó solo entre las astillas. Se puso en cuclillas lentamente y empezó a recoger los trozos de los platos. La porcelana era fina, china, y algunos fragmentos afilados le cortaron los dedos, pero no prestó atención a las gotas de sangre que caían sobre los blancos fragmentos. No era la primera noche así, ni sería la última, se dio cuenta. En 4 años de matrimonio se habían acumulado más de 100 noches así. Al principio Eulalio bebía solo los fines de semana, luego también los viernes, luego todos los días después del trabajo. Ahora podía llegar borracho a casa en cualquier momento. Cuando el suelo estuvo limpio, Milagros se sentó en el sofá y se tapó con un viejo plaid que había tejido su madre. No podía dormir. La adrenalina seguía burbujeando en su sangre, el corazón le latía demasiado deprisa. Lo único que podía hacer era esperar y pensar. Pensar en que mañana, no, hoy, tenía que ir a trabajar. De pie detrás del mostrador desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, sonriendo a los clientes, pesando verduras, contando el cambio. Fingir que todo va bien, que tiene una familia y una vida normales. Y luego, por la noche, Rosalinda, su suegra, venía y preguntaba dónde estaba Eulalio, dónde está su precioso hijo, y Milagros mentirá diciendo que se quedó hasta tarde en el trabajo o que fue al cine con sus amigos, porque nadie quiere la verdad, ni siquiera ella misma. Milagros miró su reloj. Las 3:45. Pronto amanecería. Pensó en que tenía que levantarse dentro de 3 horas. Tendría que ducharse, desayunar, si es que había algo de comer, e ir a la tienda. Por la noche, si Eulalio no aparecía, tendría que ir a buscarlo a los bares. Cerró los ojos e intentó imaginar una vida diferente, una vida en la que su marido llegara sobrio a casa, la abrazara, le preguntara cómo estaba, una vida en la que se sientan juntos por las tardes, ven la tele, planean el fin de semana, una vida en la que no temiera el sonido de la puerta al abrirse, pero esos sueños parecían tan lejanos que dolía imaginarlos. Hacia las 7 de la mañana, Milagros oyó un alboroto fuera, voces, pasos rápidos de alguien, el sonido de un coche frenando. Se acercó a la ventana y se asomó a través de las viejas cortinas. Una pequeña multitud de vecinos estaba en la calle, 20 personas, por lo menos. Todos miraban en la misma dirección, donde empezaba la calle Bolívar, donde estaba el bar El Dorado. Incluso desde la distancia, era obvio que algo había ocurrido.
Milagros se vistió rápidamente con lo primero que encontró, unos vaqueros viejos y un jersey, y salió corriendo de casa sin ni siquiera peinarse. ¿Qué ha pasado?, preguntó a su vecina, doña Carmen, una anciana que vivía enfrente y siempre estaba al tanto de las noticias del barrio. «Han pegado a alguien», dijo señalando hacia el bar. «Dicen que hay un hombre tendido cerca de la entrada. Hay mucha sangre». El corazón de Milagros dio un respingo y empezó a latir tan deprisa que sintió el pulso en las sienes. Corrió calle abajo, apartando a los curiosos, ignorando sus gritos de indignación. Efectivamente, había un hombre tirado en la puerta del bar El Dorado, boca abajo, en un charco de sangre que ya había empezado a secarse en la acera. Tenía la chaqueta rota por varios sitios y del bolsillo trasero de los vaqueros asomaban billetes arrugados, los mismos 3,000 pesos. Milagros reconoció la chaqueta, reconoció los vaqueros, reconoció las botas de trabajo con los tacones desvencijados. Eulalio se arrodilló a su lado, ignorando la sangre. Su marido estaba inconsciente, pero respiraba. Tenía la nariz rota, torcida e hinchada. Tenía moratones oscuros bajo ambos ojos y una abrasión profunda en la frente que supuraba sangre. «Llamad a una ambulancia», gritó a los que la rodeaban. «¡Deprisa!». Algunos vecinos corrieron al teléfono público de la esquina. Milagros giró con cuidado la cabeza de Eulalio, intentando no hacerle daño. Respiraba, pero de forma intermitente, silbando. Al parecer le había entrado sangre en las vías respiratorias. «¿Quién ha sido?», preguntó a las personas que estaban a su alrededor. «No lo sabemos», respondió don Pedro, el dueño de una tienda vecina, un hombre pequeño con gafas. «Lo han encontrado esta mañana». Manuel, el hijo del panadero, iba a trabajar y lo vio. Dicen que hubo una pelea por la noche, pero nadie la vio. ¿Alguien sabe qué pasó? Don Juan, el del bar, dice que hubo mucho ruido sobre las 4 de la madrugada, dice uno de los vecinos. Gritos, ruido de cristales rotos. Pero cuando se asomó, no había nadie fuera. Milagros miró a su marido, a su cara rota e hinchada, a su ropa desgarrada, a la sangre que se le apelmazaba en el pelo. Los mismos 3,000 pesos seguían en su bolsillo, así que los asaltantes no buscaban dinero. La ambulancia llegó 20 minutos después, una eternidad para un hombre que yacía inconsciente en la acera. 2 paramédicos trasladaron con cuidado a Eulalio a una camilla, y Milagros vio que también había un charco de sangre debajo de él. «¿Es usted pariente?», preguntó uno de los médicos. «Mi mujer. ¿Viene con nosotros?». Milagros asintió y subió al coche junto a la camilla. Durante todo el camino al hospital miró la cara inmóvil de su marido y pensó que tal vez las cosas habrían salido de otra manera si no le hubiera dicho que nadie se quedaba con él. Eulalio pasó 2 días en el hospital. Cuando le dieron el alta con la nariz vendada y moratones morados bajo los ojos, lo primero que hizo en casa fue abrir la nevera y quedarse mirando durante largo rato los estantes medio vacíos. «¿Dónde está la comida?», preguntó, volviéndose hacia Milagros. «No había dinero, te lo llevaste todo». Eulalio no dijo nada, pero se dirigió al dormitorio y se tumbó en la cama. 1 hora después estaba dormido, y Milagros pensó que tal vez la paliza le había enseñado algo. Quizá ahora se daría cuenta de que la borrachera no era buena. Pero al día siguiente, el jueves por la noche, volvió a casa borracho. No tan borracho como aquella noche, pero podía oler el alcohol. Y el viernes por la mañana llamaron a la puerta. Milagros abrió la puerta y vio a Rosalind. Su suegra estaba en el umbral, con el vestido negro que llevaba todos los días desde hacía 10 años, una pesada bolsa en la mano y una expresión severa en el rostro. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó sin saludar. «Sigue durmiendo». «¿Durmiendo a las 8 de la mañana?» Rosalind entró en la casa sin esperar invitación. Debería estar en el trabajo. Milagros cerró la puerta e hizo pasar a su suegra al salón.
Rosalind recorrió la habitación con ojo avisor, observó un desconchón en la pared, la marca de un plato roto, y apretó los labios. ¿Qué ocurría aquí? No mucho. No me mientas. Rosalinda dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en el sofá. Doña Carmen me dijo que a Eulalio le habían dado una paliza a la salida del bar, que estaba tirado borracho en la carretera. Milagros se sentó frente a su suegra y se preparó para una larga conversación. Rosalind nunca venía de visita. Había bebido demasiado, dijo Milagros con cuidado. ¿Sucede? ¿Sucede? La voz de Rosalind se hizo más aguda. Mi hijo está en el hospital con la nariz rota y tú dices, chiquillo, ¿no? No es culpa mía que le hayan dado una paliza. No, es culpa tuya que beba. Rosalind se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Hace 4 años, cuando se casó contigo, Eulalio era un hombre normal. Trabajaba, no bebía, hacía planes. Milagros quiso argumentar que Eulalio había empezado a beber antes de casarse, pero ella guardó silencio. Era inútil discutir con Rosalinda. ¿Y ahora qué?, continuó su suegra. Todas las semanas los vecinos me cuentan lo borracho que va por la calle, cómo se pelea, cómo se pone escandaloso. Intento detenerle. ¿Lo intentas? Rosalind se detuvo y la miró. Supongo que no lo intentas lo suficiente. Una buena esposa no dejaría que su marido se convirtiera en un alcohólico. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Atarlo a la cama? Deberías haberlo pensado antes. Rosalind volvió a sentarse en el sofá. Cuando se casó con él, un hombre necesita una esposa que lo apoye, no una que lo regañe todos los días. Milagros sintió que la ira le hervía por dentro, pero se contuvo. Nunca había regañado a Eulalio. Al contrario, procuraba no molestarle, sobre todo cuando llegaba a casa cansado o disgustado. Siempre le apoyaba. Entonces, ¿por qué bebe?, preguntó Rosalinda. Los hombres felices no beben. Quizá no sea solo yo. ¿Qué otra cosa podría ser? La suegra sacó un termo de su bolso y vertió café en la taza que había traído. Tiene un buen trabajo, tiene una casa, tiene una mujer. ¿Qué más necesita para ser feliz? Milagros quiso decir que para ser feliz se necesita amor, comprensión, planes comunes para el futuro. Pero todo parecía demasiado complicado de explicar. En ese momento, llegaron ruidos del dormitorio. Eulalio se despertó. Unos minutos más tarde, salió al salón, aún sin ropa, vestido solo con unos pantalones cortos y una camiseta. Al ver a su madre, se detuvo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «He venido a ver a mi hijo». Rosalind se levantó y se acercó a él. «¿Cómo te encuentras?» «Bien». Eulalio se tocó suavemente la nariz vendada. «Me duele un poco». «Siéntate, vamos a hablar». Eulalio se sentó junto a su madre, y Milagros lo vio convertirse en un niño pequeño. Con Rosalinda siempre fue diferente, sumiso, culpable. «Hijo, ¿qué te pasa?» Rosalinda le cogió la mano. «¿Por qué vives así?» «Vivo con normalidad». «¿Normal?» Le señaló los moratones. «¿Esto es normal?» Eulalio bajó la cabeza y guardó silencio. «Eres un hombre inteligente, eres culto, tienes manos de oro. ¿Por qué te estás arruinando?» «No lo sé, mamá». «Yo sí lo sé». Rosalinda miró a Milagros. «Un hombre bebe cuando no hay paz en casa, cuando su mujer no le aprecia». Milagros se levantó del sofá. «Me voy a trabajar». «Vamos, vamos». Rosalind agitó la mano. «Y mi hijo y yo tendremos una charla sincera». Milagros se vistió y salió de casa. Fuera hacía fresco, una ligera llovizna. Se dirigió a la tienda y pensó en las palabras de su suegra. ¿Tenía ella realmente la culpa de que Eulalio bebiera? ¿Podría una buena esposa cambiarle? Había pocos clientes en la tienda. El viernes por la mañana no era época de grandes ventas. Milagros ordenó la mercancía en las estanterías y pensó en su vida, en que en 4 años de matrimonio nunca había sido realmente feliz, que cada día era igual que el anterior. Trabajo,
casa, marido borracho, escándalos. A la 1 de la tarde, Nereida entró en la tienda. Su amiga trabajaba de cajera en la farmacia de enfrente y a veces se dejaba caer por milagros a la hora de comer. «¿Qué tal te va?», preguntó Nereida comprando un paquete de galletas. «Me va bien». «Mentirosa, se ve que va mal». Nereida se acercó y bajó la voz. «¿Otra vez, Eulalio?». Milagros asintió. Nereida era la única persona a la que podía contarle la verdad sobre su matrimonio. «Su madre ha venido esta mañana. Dice que yo tengo la culpa de que beba». «Tonterías», resopló Nereida. «Cada uno elige si bebe o no. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy haciendo algo mal?». «Milagros, eres la mujer más paciente que conozco». Nereida cogió la mano de su amiga. «Cualquier otra mujer en tu situación habría dejado a ese borracho hace tiempo. Somos marido y mujer. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente». «Apoyarnos, sí, pero no ahogarnos juntos». Nereida la miró con seriedad. «Sigue mi consejo. Déjalo, antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde iría?». «No tengo dinero ni parientes. Conseguirás trabajo en otra ciudad. Conseguirás una habitación. Empezarás una nueva vida». Milagros quiso contestar, pero en ese momento se abrió la puerta de la tienda y entró Eulalio. Estaba borracho, no mucho, pero se le notaba. Tenía los ojos enrojecidos y caminaba con paso inseguro. «¡Milagros!», gritó, ignorando la presencia de Nereida y algunos clientes más. «Dame el dinero». «No tengo dinero». «No mientas». Eulalio se acercó al mostrador. «Hay en la caja registradora. Dame 1.000 pesos». «No es mi dinero, es la caja registradora de la tienda». «No me importa de quién». Golpeó el mostrador con el puño. «Soy tu marido y debes obedecerme». Los compradores empezaron a marcharse, no querían presenciar un escándalo familiar. Nereida también se dirigió a la salida, pero no se fue, se quedó mirando. «Eulalio, por favor», dijo Milagros en voz baja. «No lo hagas aquí». «¿Dónde tengo que hacerlo? ¿En casa no me haces caso? ¿En el trabajo también?». Intentó mirar en la caja registradora. «¿Cuánto dinero hay?». En ese momento Dolores, la tendera, salió de la trastienda. Era una mujer de unos 50 años, estricta pero justa. Cuando vio a Eulalio borracho, frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?». «Nada», dijo Milagros rápidamente. Eulalio ya se iba. «No voy a ninguna parte», dijo. «He venido a ver a mi mujer, tengo derecho». «Mi mujer ya tiene bastante que hacer en horas de trabajo sin ti», dijo Dolores con calma. «Por favor, salga de la tienda». «¿Y si no quiero?». «Entonces tendremos que llamar a la policía». Eulalio miró a Dolores, luego a Milagros y de nuevo al tendero. Al parecer pensó que la mujer no bromeaba. «De acuerdo», dijo. «Pero primero dame dinero, Milagros, por lo menos 500 pesos. No tengo dinero personal en el trabajo». «Entonces pídeselo prestado», señaló con la cabeza a Dolores. «Es suficiente», dijo el tendero. «Abandone el local inmediatamente». «¿O qué?». Eulalio dio un paso hacia ella. «O llamo a la policía ahora mismo». Eulalio se quedó helado y luego se echó a reír. «¿A la policía?». «Al propio marido de tu empleada. Sobre cualquiera que interfiera en el trabajo y asuste a los clientes». Dolores se acercó al teléfono que colgaba de la pared y lo descolgó. Eulalio se dio cuenta de que no iba de farol. «Vale, me voy», murmuró. Pero la conversación no terminó ahí. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en el umbral. «Y tú, Milagros, ya me explicarás esta noche en casa por qué nunca tenemos dinero». La puerta se cerró de golpe y la tienda quedó en silencio. Dolores colgó el teléfono y se acercó a Milagros. «¿Con qué frecuencia ocurre esto?». «Es la primera vez en el trabajo», respondió Milagros en voz baja. «¿Y en casa?». Milagros guardó silencio y Dolores comprendió. «Escucha», dijo el tendero. «Si necesitas ayuda, puedes pedirla. Conozco a gente en la policía». «Gracias, pero todavía no la necesito». «De nada. Pero recuerde, usted no tiene que soportar este comportamiento.
ni siquiera de tu marido. El resto del día transcurrió tranquilo. Eulalio no volvió a aparecer, y Milagros esperaba que el incidente hubiera terminado. Pero cuando volvió a casa por la tarde, había un coche de policía aparcado en la esquina de su calle. Los vecinos se agolpaban a su alrededor discutiendo algo. Milagros se acercó a doña Carmen. «¿Qué ha pasado?» «Se han llevado a su marido», dijo la anciana con mal disimulada satisfacción. «Se peleó en la tienda de don Pedro, rompió el escaparate». Milagros cerró los ojos. Así que, después de la tienda, Eulalio se fue a buscar dinero a otra parte. ¿Hubo algún herido grave? No, pero don Pedro puso una denuncia. Dicen que irá a la cárcel unos días. Milagros se fue a casa. La casa estaba vacía y silenciosa. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Rosalinda. «Hablé con mi hijo. Espero que vuelva en sí. Si no, ya sabes de quién es la culpa». Milagros arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego se sentó a la mesa e intentó pensar qué hacer a continuación. En esos momentos de tranquilidad, se dio cuenta de repente de que hacía una semana que no tenía la regla. Normalmente le venía como un reloj, pero ahora ya llevaba 7 días de retraso. Su corazón se aceleró. Milagros intentó recordar la última vez que Eulalio y ella habían intimado. Hace un mes, creo. Entonces había llegado a casa de buen humor. Había recibido una gratificación en el trabajo. A la mañana siguiente, Milagros compró una prueba de embarazo en la farmacia donde trabajaba Nereida. «¿Sospechas?», preguntó su amiga en voz baja. «No lo sé. Ya veremos». En casa, Milagros se encerró en el baño y se hizo la prueba. 2 rayas. Estaba embarazada. Primero sintió alegría, una alegría inesperada y brillante como hacía mucho tiempo que no sentía. Un bebé. Iban a tener un bebé. Quizá todo cambiaría. Quizá Eulalio dejaría de beber cuando supiera que iba a ser padre. Se sentó en el borde de la bañera y se imaginó contándole la noticia. Lo feliz que se pondría él, abrazándola, besándola. Cómo planearían juntos el futuro, elegirían un nombre, montarían la guardería. Eulalio volvió a casa 3 días después. Llamó a la puerta sobre las 10 de la noche. Milagros abrió la puerta y lo vio en el umbral, sin afeitar, arrugado, pero sobrio. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «Es tu casa». Eulalio entró en el salón y se detuvo en medio de la habitación, sin saber qué decir. Llevaba en la mano un pequeño ramo de claveles, rojos, un poco marchitos. «Son para ti», dijo tendiéndole las flores. Milagros cogió el ramo. Los claveles olían a fresco y le recordaron los mejores momentos de su relación. «Gracias, Milagros». «Milagros, me doy cuenta de que he sido un tonto últimamente», dijo Eulalio sin levantar la vista. En la cárcel tenía tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre la vida, sobre todo. «¿Y qué decidiste?» «Decidí que ya había tenido bastante. No más borracheras, no más escándalos». Levantó la cabeza y la miró. «Quiero ser un marido normal». Milagros se quedó en silencio, contemplando su rostro. Los moratones casi habían desaparecido, aún tenía la nariz un poco hinchada, pero ella vio algo nuevo en sus ojos. Determinación, tal vez. «Eulalio», dijo ella con suavidad, «tengo noticias para ti». «¿De qué se trata?» «Que estoy embarazada». Eulalio se quedó helado. Luego se sentó lentamente en el sofá. «¿Lo estás?» «Sí». La prueba mostró 2 rayas. «¿De cuándo?» «Aún es pronto. 3 semanas, tal vez». Eulalio se cubrió la cara con las manos y permaneció largo rato en silencio. Milagros no sabía si sentía alegría u horror. «¿Eulalio?» «Voy a ser padre», dijo sin levantar la cabeza. «Sí, un padre de verdad. Uno bueno». Se levantó del sofá, se acercó a ella y la abrazó suavemente. «Milagros, te juro que ni una gota más, ni una gota de alcohol. Nuestro hijo crecerá en una familia normal». Milagros se aferró a él y se sintió esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Tal vez el bebé cambiaría realmente sus vidas.
Quizá podrían ser una familia feliz. ¿Lo juras?, susurró ella. Lo juro por la vida de nuestro hijo. Durante las 2 primeras semanas, Milagros no podía creer lo que estaba ocurriendo. Eulalio se levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba, le daba un beso en la mejilla y se iba a trabajar. Regresaba a las 7 de la tarde, cansado pero sobrio. Cenaba, veía la tele y se acostaba a las 10. Nada de ir al bar, nada de amigos borrachos, nada de escándalos. Milagros se paseaba por la casa, esperando una captura. Conocía a Eulalio desde hacía 5 años y se dio cuenta de que la gente no cambiaba tan deprisa. Algo tenía que haber pasado. Una crisis nerviosa, una borrachera, otra pelea. Pero los días pasaban y su marido seguía siendo un padre de familia ejemplar. En su tercera semana de sobriedad, recibió una bonificación en el trabajo. 5,000 pesos por arreglar una máquina complicada que los otros mecánicos no podían manejar. Eulalio llegó a casa con un sobre en la mano y depositó ceremoniosamente el dinero sobre la mesa de la cocina. «Es tuyo», le dijo a Milagros. «Gástalo como quieras». Milagros cogió el sobre y contó los billetes. Efectivamente, eran 5,000. Hacía mucho tiempo que no tenía tanto dinero en las manos. «¿Lo guardamos para el bebé?», sugirió. «Sí, claro, pero antes cómprate algo, un vestido o unos zapatos nuevos». Milagros miró a su marido. Sonreía por primera vez en meses. No una sonrisa borracha y estúpida, sino una sonrisa normal y amable. «Gracias», dijo ella. «De nada. Somos familia». Al día siguiente, Eulalio trajo a casa otra sorpresa. Un catálogo de electrodomésticos. «Elige una cocina», dijo, sentándose junto a Milagros en el sofá. «La nuestra ya se está cayendo a pedazos». Era cierto, la vieja cocina de gas que habían heredado de los anteriores dueños de la casa solo funcionaba con 2 de los 4 quemadores. El horno no calentaba y uno de los quemadores echaba humo constantemente. «¿Hay suficiente dinero?», preguntó Milagros. «Es suficiente. Además, se puede comprar a plazos». Pasaron toda la tarde mirando fotos y leyendo descripciones. Milagros soñaba desde hacía tiempo con una cocina nueva, pero nunca se había atrevido a hablar de ello. Eulalio gastaba tanto en alcohol que solo se podía soñar con grandes compras. «Me gusta esta», señaló una placa blanca con 4 quemadores y un amplio horno. «Es una buena elección. Iremos a la tienda mañana después del trabajo». Y fueron. Compraron la cocina y concertaron la entrega para el fin de semana. Eulalio pagó la mitad del precio de una vez y el resto lo pagó a plazos en 6 meses. De camino a casa, Milagros se sintió feliz. Caminaban uno al lado del otro como una familia normal, planeando las compras, hablando del futuro. Eulalio contó cómo en el trabajo su jefe le elogiaba, cómo sus compañeros se sorprendían de su nueva actitud. «¿Sabes lo que me ha dicho el capataz?», dijo con Milagros bajo el brazo. «Que desde hace un mes soy el doble de bueno en mi trabajo. Tengo la cabeza despejada, las manos no me tiemblan». «Eso es bueno». «Seguro que lo es. Creo que pronto me van a ascender. Hay una vacante para jefe de mecánicos». Milagros le escuchó y pensó que quizá Nereida estaba equivocada. Quizá la gente podía cambiar después de todo. Quizá su hijo había salvado realmente a la familia. El sábado por la mañana trajeron la nueva cocina. Eulalio la enchufó, comprobó todos los quemadores y ajustó el horno. Luego prepararon juntos la cena, patatas y carne, que Milagros no había cocinado en mucho tiempo debido al mal funcionamiento de la cocina. «Es diferente», dijo Eulalio probando la comida. «Se cocina más rápido y sabe mejor». Después de comer fueron al médico. Milagros tenía cita con un ginecólogo para confirmar su embarazo y registrarla. Eulalio insistió en ir juntos. «Quiero oír que el bebé está bien», dijo. El médico confirmó el embarazo. «Está de 4 semanas. Todo es normal. No hay anomalías». Nos recetó vitaminas, nos dio una lista de recomendaciones y nos citó para la próxima cita dentro de un mes.
Cuando salimos de la clínica, Eulalio estaba radiante. ¿Has oído lo que ha dicho? El bebé se desarrolla con normalidad. El latido es bueno. Ya lo he oído. Y a los 7 meses sabremos el sexo. Me pregunto si será niño o niña. Milagros sonrió. No recordaba cuándo había visto a Eulalio tan feliz y entusiasmado. ¿Qué quieres? Me da igual. Mientras esté sano. Fueron a la tienda infantil que había junto a la clínica, solo para mirar, como dijo Eulalio. Pero al final compraron unos pañales blancos, blanditos, de 0 a 3 meses. Es demasiado pronto, dijo Milagros. No pasa nada, que se queden ahí esperando a su dueño. En casa, Eulalio los puso en la cómoda del dormitorio, junto a la foto de boda. La primera compra para nuestro bebé, dijo solemnemente. Milagros miró a aquellos pequeños y pensó que la vida podía cambiar a mejor, que tendrían una familia normal con niños que crecerían con amor y cuidados. Pero en la 5ª semana de sobriedad de Eulalio, algo empezó a cambiar. Primero, Milagros notó que tardaba más en prepararse para ir a trabajar. Antes, le bastaban 10 minutos para lavarse la cara, vestirse y tomar café. Ahora tardaba media hora. Se ponía delante del espejo, se afeitaba con cuidado, se peinaba con un gel que nunca había usado. Escogía una camisa, la olfateaba, a veces la cambiaba por otra. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntó Milagros una mañana. ¿Cómo que por qué? Eulalio se estaba ajustando el cuello de la camisa. Un hombre tiene que parecer digno. Antes no te importaba. Solía hacer muchas cosas mal. Entonces se dio cuenta de que Eulalio empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo. Primero media hora, luego 1 hora. Llegaba a casa a las 8, a veces a las 9:30. Mucho trabajo, le explicó. El jefe le daba órdenes extra. Milagros no sospechaba nada malo. Trabajo extra significaba dinero extra, y lo necesitaban ahora. Pronto llegaría el bebé, necesitarían una cuna, un cochecito, ropa. Pero una noche, cuando Eulalio se retrasó especialmente, Milagros decidió pasar por su fábrica para llevarle la cena, como hacen las esposas cariñosas. Llegó a la portería y preguntó al guarda, ¿se ha ido ya Eulalio Montoya? ¿Montoya? El guarda miró el libro de registro. Salió a las 7, como de costumbre. ¿A las 7? ¿Está usted seguro? Estoy seguro. Lo marco yo mismo. Milagros se quedó en la portería sin saber qué pensar. Si Eulalio salía del trabajo a las 7, ¿dónde estaba antes de las 9:30? ¿Y por qué había dicho que llegaba tarde? Volvió a casa disgustada y confusa. Eulalio ya estaba en casa, sentado a la mesa cenando algo calentito. ¿Dónde has estado?, le preguntó. Fui al médico. Olvidé en casa la remisión para las pruebas. No le contó nada de la visita a la fábrica. Decidió ocuparse ella primero. Al día siguiente, Milagros llegó al trabajo preocupada. Todo el día había estado pensando en dónde podría estar pasando el tiempo Eulalio. ¿Habría vuelto a beber? Pero no olía a alcohol, y su comportamiento era normal, ni agresivo ni letárgico. A la hora de comer, Nereida entró en la tienda. Su amiga se dio cuenta enseguida de que Milagros estaba disgustado por algo. ¿Qué le pasa? ¿Ha vuelto a meterse en líos Eulalio? No lo sé. Creo que no, pero... ¿Pero qué? Milagros contó los retrasos en el trabajo y lo que se había enterado por el guardia. Nereida escuchó atentamente, frunciendo el ceño. Es extraño, dijo. ¿Has pensado alguna vez que podría estar... ¿Qué? ¿Salir con alguien? ¿Salir con quién? Milagros no se dio cuenta inmediatamente de lo que hablaba su amiga. De otra mujer. Milagros sintió que se le apretaba el interior. Nunca lo había pensado. Eulalio podía beber, podía alborotarse, podía gastar dinero en tonterías, pero engañar a... Nunca se le había pasado por la cabeza. No puede ser, se dijo. Estaba tan ilusionado con el embarazo. Milagros, los hombres son criaturas extrañas. Pueden alegrarse por un hijo y engañar a sus mujeres al mismo tiempo.
pero hemos vuelto a encarrilar las cosas. En la superficie, pero nadie sabe lo que tiene en la cabeza. Nereida guardó silencio un momento y luego añadió con cautela. Mira, puede que me equivoque al decir esto, pero la semana pasada le vi en el centro de la ciudad, sobre las 8:30 de la tarde. ¿Dónde exactamente? Fuera de un salón de manicura llamado Beauty. Ya sabe, el de la calle Colón. Milagros conocía ese salón. Era un sitio pequeño donde iban sobre todo chicas jóvenes de familias ricas. Ella misma nunca iba allí, era demasiado caro. ¿Qué hacía él allí? Parado en la entrada, hablando con alguien. Nereida guardó silencio un momento. Una chica, joven, guapa. Quizás solo una conocida. Tal vez. Pero me pareció que la conversación era, ¿cómo decirlo? No exactamente amistosa. ¿Qué quieres decir? Íntima o algo así. Estaban muy cerca el uno del otro. A Milagros le flaquearon las piernas. Se sentó en una silla detrás del mostrador. ¿Conoces a esta chica? No, nunca la había visto, pero puedo averiguarlo. Conozco a alguien que trabaja en ese salón. Averígüelo, por favor. Nereida se marchó, y Milagros pasó el resto del día en una angustiosa reflexión. Por un lado, no quería creer lo peor. Eulalio se había mostrado tan ilusionado con el embarazo, tan cambiado para bien. Era todo una farsa. Por otro lado, los hechos hablaban por sí solos. La mayor atención a su aspecto, los retrasos después del trabajo, las mentiras sobre el trabajo extra. Aquella noche, cuando Eulalio regresó a casa, Milagros le observó atentamente, tratando de ver si había cambiado algo en su comportamiento, pero parecía el mismo de siempre, cansado pero satisfecho. Cenó, habló de lo ocurrido en el trabajo, vio las noticias en la televisión. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó cuando se preparaban para acostarse. Bien, un poco de náuseas por la mañana, pero el médico dice que es normal. Deberías descansar más. Quizá puedas pedirle a la casera que te reduzca el horario. Todavía no. En el segundo trimestre, tal vez. Eulalio asintió y se acostó. Pocos minutos después, roncaba suave y plácidamente. Milagros se tumbó a su lado y pensó que tal vez un extraño dormía junto a ella. Al día siguiente, Nereida trajo noticias. Me he enterado, dijo al entrar en la tienda. La chica se llama Claudette Ramírez. Tiene 23 años. Trabaja de manicura en un salón de belleza. ¿Qué más sabemos de ella? Dicen que es guapa, pero no muy lista. Vive sola. Alquila un piso en la calle Bolívar. Tiene muchos clientes. Les gusta a los hombres. Así que ella coquetea con sus clientes a propósito. No sé los clientes, pero no es precisamente amable con los maridos de otros hombres. Milagros sintió náuseas, y no por el embarazo. Así que es verdad, Eulalio realmente tiene a alguien. Y mi amiga también me dijo que los había visto juntos varias veces, continuó Nereida. Y no solo fuera del salón. ¿Dónde más? En un café de la Plaza Central, en el parque, una vez en el cine. Eso fue todo. No había más dudas. Mientras Milagros se alegraba de que su marido hubiera dejado de beber y se hubiera convertido en un buen padre de familia, él se veía con otra mujer, joven, guapa, sin compromiso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Nereida. No lo sé, respondió Milagros con sinceridad. ¿Quieres un consejo? Pues adelante. Asegúrate primero de saberlo con certeza, a lo mejor me equivoco, y luego decide. Milagros asintió. Nereida tenía razón. Acusar a su marido de adulterio basándose solo en rumores era un error. Tenía que haber pruebas. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Demasiadas coincidencias, un cambio de comportamiento demasiado evidente. Efectivamente, Eulalio la engañaba. Y lo peor no era que la engañara. Lo peor era que lo hiciera ahora, cuando esperaban un hijo, cuando ella creía que su vida por fin iba a funcionar. Aquella noche Milagros no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido y pensó en que no le conocía de nada.
que durante 4 años de matrimonio había sido un misterio para ella. Y por la mañana se despertó con una decisión firme. Tenía que averiguarlo, a cualquier precio. Milagros encontró la casa de Claudette sin dificultad. La calle Bolívar era corta, apenas 2 cuadras, y la pequeña casa de un piso con postigos azules se destacaba entre los demás edificios. Nereida la había descrito con precisión, la tercera de la esquina, con un pequeño jardín delantero y un viejo portón de metal. Era domingo, y Milagros le dijo a Eulalio que iba al médico para una nueva revisión. Él le propuso ir juntos, pero ella se negó, alegando problemas de mujeres que los hombres mejor no conocer. «¿Cuánto tardarás?», preguntó él hojeando un periódico en el sofá. «2 horas, quizá. Hay largas colas». «De acuerdo. Voy a ordenar la casa un rato. El grifo de la cocina gotea». Milagros le dio un beso en la mejilla y se fue. Mentir le resultaba difícil, pero no tenía elección. Necesitaba entender qué pasaba entre su marido y esa chica. Milagros encontró un lugar conveniente para mirar en la calle Bolívar, una vieja parada de autobús frente a la casa de Claudette. La parada estaba en desuso desde hacía mucho tiempo. Los autobuses habían tomado otra ruta, pero el toldo y el banco seguían allí. Desde allí se veía claramente todo el patio y la entrada de la casa. Milagros se sentó en el banco, sacó una revista del bolso y esperó. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que tarde o temprano ocurriría algo. Durante la primera media hora no ocurrió nada. La casa estaba en silencio, las persianas cerradas. A veces pasaban vecinos, pero nadie prestaba atención a la mujer de la revista en la parada del autobús. A las 11 de la mañana, la puerta de la casa se abrió y una joven apareció en el umbral. Incluso desde lejos, Milagros se dio cuenta de que era ella. Claudette era exactamente como Nereida la había descrito: alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido rosa brillante que realzaba su figura y tacones altos. Claudette cerró la puerta, se arregló el pelo y se dirigió a la puerta. Milagros se cubrió instintivamente con la revista, pero la chica ni siquiera miró en su dirección. Caminaba deprisa, segura de sí misma, como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Milagros esperó unos segundos, se levantó y la siguió, manteniendo las distancias. Claudette giró por una calle vecina, pasó varias casas y se detuvo frente a la carnicería de don Carlos. Don Carlos era un hombre de unos 45 años, propietario de un negocio pequeño pero rentable. A veces, Milagros le compraba carne. Los precios eran más altos que en el mercado, pero la calidad era mejor. Don Carlos tenía mujer y 2 hijos. Todo el mundo lo sabía. Claudette se acercó al escaparate y golpeó el cristal. Don Carlos, que estaba descuartizando una canal detrás del mostrador, levantó la vista, vio a la chica y sonrió ampliamente. Se limpió rápidamente las manos con una toalla, se quitó el delantal y salió. Milagros se escondió detrás de la esquina de una casa vecina y observó. Don Carlos y Claudette estaban muy cerca el uno del otro, hablando en voz baja, riendo. Entonces el hombre rodeó la cintura de la muchacha con el brazo y la besó, no de forma amistosa, en la mejilla, sino de verdad, apasionadamente. El beso duró mucho tiempo. Claudette se aferró a don Carlos con todo su cuerpo y él le acarició la espalda. Luego se separaron, hablaron un poco más, y don Carlos le puso una nota doblada en la mano. Milagros sintió que se le apretaba el estómago. Así que no se trata solo de traición, sino también de dinero. Claudette cobra por sus servicios. La muchacha guardó el dinero en el bolso, besó a don Carlos una vez más y regresó. Milagros se apresuró a doblar la esquina, esperó a que Claudette pasara y la siguió con cautela. Claudette volvió a casa, entró y no volvió a aparecer. Milagros se sentó en la parada del autobús hasta la noche, pero no ocurrió nada más. Volvió a casa deprimida y confusa. «¿Cómo fue el examen?», preguntó Eulalio,
que estaba arreglando un grifo en la cocina. «Ha ido bien». Dijeron que todo estaba bien. «Muy bien». Apretó la tuerca con una llave inglesa. «He arreglado el grifo. No volverá a gotear». Milagros miró a su marido y pensó en el hecho de que él no tenía ni idea de su descubrimiento. Para él, ella seguía siendo la esposa ingenua que cree que lo arregla. Al día siguiente, lunes, Milagros volvió a la calle Bolívar, esta vez a la hora del almuerzo. Le dijo a Dolores que necesitaba ver a un médico de inmediato. Claudette salió de casa hacia las 2 de la tarde. Hoy llevaba un vestido blanco y sandalias planas. Se dirigió en dirección contraria hacia la estación de autobuses. Milagros la siguió, intentando no llamar la atención. Claudette llegó a la estación, pero no subió al autobús. Se metió en una callejuela donde había varias casas particulares. Se detuvo en una de ellas, pequeña y con el tejado rojo. Llamó a la puerta y le abrió un hombre con uniforme azul de conductor de autobús. Milagros lo reconoció. Era Ricardo, que conducía el autobús de la línea 7. Un joven de unos 28 años, bien parecido, siempre cortés con los pasajeros. Ricardo estaba tan contento con Claudette como lo había estado ayer don Carlos. La abrazó justo en el umbral, la levantó en brazos y la hizo girar. La muchacha rió, echando la cabeza hacia atrás. Luego entraron en la casa, pero al cabo de unos minutos salieron al porche. Al parecer, allí hacía más fresco. Ricardo trajo 2 sillas y se sentaron uno al lado del otro, muy cerca. Milagros miraba desde detrás de la valla de la casa vecina. Claudette y Ricardo hablaban, reían, se besaban. Sus besos eran aún más apasionados que los de ayer con don Carlos. Ricardo acariciaba el pelo de la chica, su cuello, sus hombros. Claudette se acurrucó contra él, susurrándole algo al oído. Al cabo de media hora, Ricardo se levantó, entró en casa y volvió con un sobre. Se lo dio a Claudette, que miró dentro, asintió y se lo metió en el bolso. Otra vez dinero, así que no había sido un accidente. Claudette se despidió de Ricardo con un beso y se fue. Milagros esperó a que desapareciera al doblar la esquina y se fue también a casa. El martes, Milagros le pidió a Dolores tiempo libre. Dijo que no se encontraba bien, lo cual era cierto. Lo que había aprendido en 2 días le había sentado muy mal. «Es el embarazo», dijo el tendero con simpatía. «A mí me pasó lo mismo. Vete a casa y descansa». Pero Milagros no se fue a casa. Fue de nuevo a la calle Bolívar. Esta vez Claudette salió de casa a media tarde. Iba vestida con vaqueros y una blusa sencilla, más modesta que de costumbre. Se dirigió hacia la parte industrial de la ciudad, donde estaban los talleres y las pequeñas fábricas. Milagros la siguió, extrañado de la dirección que había elegido. ¿Qué podía estar haciendo Claudette en aquel barrio? La respuesta no se hizo esperar. La chica se detuvo frente a un taller de reparación de coches, propiedad de la familia Vázquez. Milagros conocía el lugar. Eulalio iba a veces cuando necesitaba reparar algo. Un joven con mono de trabajo salió del taller. Era Osvaldo Vázquez, el hijo del dueño. Tenía unos 25 años. Era considerado uno de los mejores mecánicos de la ciudad y un soltero envidiable. Osvaldo vio a Claudette y sonrió. Se acercó a ella, la rodeó con los brazos y la levantó en el aire. Exactamente la misma escena que con Ricardo. Hablaron fuera del taller durante unos 10 minutos. Osvaldo decía algo, gesticulaba con las manos sucias. Claudette reía, se arreglaba el pelo con coquetería. Después, el joven mecánico entró en el taller y volvió con una toalla y jabón. Se lavó las manos en el grifo de la calle, se secó y volvió a acercarse a la chica. Esta vez se besaron larga y ávidamente. Osvaldo apretó a Claudette contra la pared del taller. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Milagros se dio la vuelta. No era agradable contemplar esta escena. Cuando volvió a mirar, Osvaldo estaba sacando dinero del bolsillo. Contó unos cuantos billetes y se los dio a Claudette,
que los guardó rápidamente y se despidió del chico con un beso. El tercer hombre que le pagaba dinero. Milagros empezaba a darse cuenta de con quién estaba tratando. El miércoles, Milagros volvió a tomarse el miércoles libre. Dolores empezaba a preocuparse. Tal vez deberías ver a un médico, le sugirió. Esa debilidad en el primer trimestre no es buena. Iré seguro. Mañana. Mira, la salud es lo más importante. Milagros lo prometió y se fue a su puesto. Hoy decidió cambiar de táctica y llegó a casa de Claudette a primera hora de la mañana para no perderse su salida. La espera no fue larga. A las 10 de la mañana se abrió la puerta y Claudette salió. Hoy iba especialmente elegante, con un vestido largo estampado de flores y zapatos de tacón alto. Iba peinada y maquillada. Se dirigió hacia el centro de la ciudad, hacia la plaza principal. Milagros la siguió, tratando de mantenerse entre la multitud. La plaza estaba abarrotada. Era día de mercado. Claudette pasó junto a las filas del mercado y se sentó en un banco cerca de la fuente. Sacó un espejo del bolso, se pintó los labios y miró a los transeúntes. Unos minutos más tarde, un hombre mayor se le acerca. Milagros lo reconoció enseguida. Era don Eduardo, el dueño de una gran tienda de telas. Un hombre rico, respetado en el pueblo. Tenía mujer, hijos mayores y nietos. Don Eduardo vestía un traje caro, sostenía un bastón con cabeza de plata. Cuando vio a Claudette, sonrió ampliamente y se unió a ella en el banco. Hablaron en voz baja, muy cerca el uno del otro. Don Eduardo acarició el brazo de la chica, ella le tocó la cara juguetonamente. Luego se levantaron y caminaron hacia el parque. Milagros lo siguió. Había menos gente en el parque y había que tener más precaución. Se escondió detrás de un árbol y observó. Don Eduardo y Claudette se sentaron en un banco a la sombra de los grandes árboles. Aquí se comportaban con más libertad. Se besaban, se abrazaban. El hombre mayor estaba claramente enamorado de la joven. Le acariciaba el pelo, le susurraba algo al oído, la miraba con ojos cariñosos. Claudette interpretó su papel con maestría. Se pegaba a don Eduardo, fingía escucharle con admiración, reía coquetamente. Una hora más tarde, se levantaron. Don Eduardo sacó un grueso sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Claudette, que miró dentro, y Milagros vio que los ojos de la muchacha brillaban de placer incluso desde la distancia. Al parecer, la suma no era insignificante. Claudette escondió el sobre, besó a don Eduardo y se encaminó hacia la salida del parque. El anciano permaneció en el banco, mirándola largamente. El cuarto hombre que le había dado dinero. Milagros empezaba a darse cuenta del alcance de las actividades de su rival. Milagros no podía tomarse el jueves libre. Iban a traer un gran cargamento de mercancías a la tienda y se necesitaban todas las manos. Pero el viernes volvió a pedirle a Dolores un día libre. «Milagros, me estoy preocupando», le dijo la tendera. «Tal vez necesitas un día libre». «No, haré las últimas pruebas y todo irá bien». «No, pero nos vemos el lunes». Milagros lo prometió y se fue a la calle Bolívar. Hoy se sentía especialmente tensa. Su intuición le decía que algo importante iba a suceder. Claudette salió de casa hacia las 4 de la tarde. Iba vestida de forma sencilla, con vaqueros y un top. No fue al centro ni a la zona industrial, sino a las afueras de la ciudad, donde había pequeños cafés y locales de ocio. Cerca de uno de los cafés, la chica se detuvo. Milagros se puso a cubierto detrás de una valla publicitaria y observó. Al cabo de unos minutos, un hombre salió del café, y Milagros sintió que se le paraba el corazón. Era Eulalio. Su marido parecía fuera de lugar, afeitado, peinado, con una camisa limpia. Sonreía ampliamente, juvenilmente, como hacía tiempo que no sonreía en casa. Claudette se arrojó a sus brazos. Eulalio la levantó, la hizo girar y la besó. Milagros los vio reír.
él acariciándole el pelo, ella susurrándole algo al oído. Luego entraron en el café. Milagros esperó junto al escudo más de 1 hora antes de que salieran. Tuvo tiempo de cambiar de opinión 100 veces en ese tiempo. De entrar en el café y montar una escena, de llamar a Eulalio, de irse a casa sin más. Pero se quedó. Y vio algo que por fin lo explicaba todo. Eulalio y Claudette salieron del café abrazados. Hablaron un rato, se besaron. Luego Eulalio sacó dinero del bolsillo y se lo dio a la chica. El quinto hombre. Su propio marido era el quinto en la lista de clientes de Claudette. Milagros se puso detrás del escudo y sintió que todo le daba vueltas por dentro. Así que sus sospechas eran ciertas, pero no podía ni imaginar la magnitud de lo que había descubierto. Claudette no solo salía con Eulalio, salía con 5 hombres al mismo tiempo, y todos le daban dinero. Todos pensaban que ella les pertenecía. Don Carlos de la carnicería, Ricardo el chofer, Osvaldo, el mecánico, don Eduardo, el comerciante de telas, y Eulalio, su marido. Milagros caminó lentamente hacia su casa, sin saber qué pensar ni qué sentir. Ira mezclada con asco, asco con un extraño alivio. Ahora sabía la verdad, toda la verdad, y tenía que decidir qué hacer con ella. El cumpleaños de Milagros cayó en sábado. El 27º año de su vida comenzó una mañana gris de octubre, con una ligera llovizna fuera de la ventana y el olor a tarta recién horneada en la casa. Milagros se levantó temprano y empezó a preparar la fiesta, no porque quisiera divertirse. Después de las revelaciones de la última semana, estaba lejos de estar de humor festivo, pero había invitado hace un mes, cuando creía que la vida iba mejor, y era incómodo cancelarlo ahora. Eulalio ayudó a poner la mesa. Puso los platos, arregló las servilletas, colocó la vieja grabadora. Se comportó como un marido atento que quiere hacer algo bonito por su mujer el día de su cumpleaños. ¿Compro más flores?, sugirió, ajustando el mantel. He visto unas rosas preciosas en la tienda. No hace falta, respondió Milagros decorando la tarta. Ya es mucho gasto. Vamos, un cumpleaños una vez al año. Eulalio se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Quiero que lo tengas todo bonito. Milagros sintió sus manos sobre los hombros y recordó cómo esas mismas manos habían acariciado el pelo de Claudette, cómo había cogido a aquella chica en brazos, la había besado y le había susurrado algo al oído. Está bien, dijo ella, soltándose del abrazo. Eulalio no se dio cuenta de su frialdad, o fingió no hacerlo. ¿A qué hora llegan los invitados? A las 6. Entonces tengo tiempo de ir corriendo a la tienda. Al final compraré flores. Se vistió y se fue. Milagros lo miró y pensó que tal vez no iba a la floristería, sino a casa de Claudette, para avisarle de que estaría ocupado esta noche, para concertar una cita para mañana. Los primeros invitados llegaron a las 6 en punto. Nereida trajo una caja de bombones y un pequeño regalo, un precioso jersey premamá. Pronto me vendrá bien, dijo, abrazando a su amiga. ¿Qué tal estás? Tienes mejor aspecto. Gracias, gracias. Ven y siéntate. A Nereida la siguieron los vecinos. Doña Carmen y su marido, la familia González de la casa de al lado, una pareja joven que se había mudado hacía poco calle abajo. Luego llegó Patricia, la prima de Milagros, el único pariente con el que mantenía el contacto. «Feliz cumpleaños, hermanita». Patricia le entregó a Milagros una tarjeta casera y una botella de vino. «Aún no puedes tomar vino, pero te vendrá bien después del parto. Gracias por venir». Claro que sí, una familia debe estar unida en los días importantes. Los invitados estaban sentados a la mesa. Milagros servía los dulces y todos hablaban del tiempo, de las noticias del barrio y de los acontecimientos de la ciudad. Conversaciones corrientes de gente corriente en una tarde corriente. Eulalio apareció media hora después con un ramo de claveles. Saluda a los invitados y se disculpa por llegar tarde, alegando las colas en la tienda.
«¿Felicitamos a la cumpleañera?», sugirió don Pedro, vecino de Milagros. Todos se levantaron, alzaron sus vasos de limonada y pronunciaron los tradicionales deseos de salud, felicidad y prosperidad. Milagros sonrió y agradeció, intentando no pensar que aquel día podría ser la última tarde tranquila de su vida. Tras los brindis, todos volvieron a sentarse a la mesa. Comieron, charlaron, rieron con los chistes de don Pedro, que era conocido como el ingenioso del lugar. Nereida contaba anécdotas divertidas de la farmacia, Patricia, noticias de su barrio. A las 8:30, cuando todos habían comido mucho y se preparaban para el té y la tarta, llamaron a la puerta. «¿Quién más podría ser?», se pregunta Milagros. «Ya están todos aquí». Eulalio se levantó de la mesa. «Voy a echar un vistazo». Salió al pasillo y todos oyeron abrirse la puerta. Luego la voz de Eulalio. «Ah, eres tú. Pasa». Y una voz de mujer, joven, sonora. «Gracias, cariño». Milagros se tensó. Era la primera vez que oía esa voz, pero su intuición le decía a quién pertenecía. Eulalio y una mujer joven entraron en el salón. Era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido rojo brillante que realzaba su figura y zapatos de tacón alto. Maquillaje brillante, joyas caras, andar seguro. Claudette Ramírez en persona. Los invitados se quedaron en silencio, mirando a la desconocida. Milagros sintió que se le apretaba el corazón. «Te presento a Claudette», dijo Eulalio sonriendo. «Esta es Claudette, una amiga mía». «Amiga». La pausa se alargó. Los invitados se miraron unos a otros, inseguros de lo que ocurría. Nereida miró a Milagros con ansiedad. «Hola a todos», dijo Claudette, echando un vistazo a la mesa y a los presentes. «Espero que no les importe que haya otro invitado». Su voz era descarada, segura. Actuaba como si tuviera todo el derecho a estar en esta casa. «Por supuesto, siéntate», murmuró Carmen, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Eulalio acercó una silla y Claudette se sentó a su lado, muy cerca, poniéndole la mano en el hombro. «¿Quién cumple años hoy?», preguntó mirando alrededor de la mesa. «El de mi mujer», respondió Eulalio, y había cierta incomodidad en su voz. «Ah, ya veo». Claudette miró a Milagros y sonrió. «Te felicito. ¿Cuántos años tienes?». «27», contestó Milagros en voz baja. «Es una buena edad. Acabo de celebrar mi 23º cumpleaños». La indirecta era transparente. «Soy más joven que tú», dijo Claudette sin palabras. «Soy más guapa, más segura de mí misma, más interesante». «¿De qué conoces a Eulalio?», preguntó Patricia, que de todos los presentes era la más directa. «Oh, Eulalio y yo tenemos una relación especial», respondió Claudette, apretándole aún más el hombro. «¿Verdad que sí, cariño?». Eulalio se sonrojó y bajó los ojos. Milagros pudo ver que se sentía incómodo, pero no protestó por el comportamiento de Claudette. «Tomemos un té», sugirió doña Carmen intentando aligerar el ambiente. «Y a probar el pastel». Milagros se levantó a buscar la tetera, pero Claudette la detuvo. «Siéntate, cumpleañera, la traeré yo». Se levantó y fue a la cocina como si supiera dónde estaba todo. Volvió con la tetera, colocó las tazas, cortó la tarta. Se comportó como una señora de la casa. «Es una tarta preciosa», dijo, dándole un trozo a Eulalio. «¿La has hecho tú?». «Sí», respondió Milagros. «Estaba bueno. No sé cocinar, pero tengo otros talentos». Miró significativamente a Eulalio. Los invitados estaban sentados en silencio, sintiendo la tensión, pero sin saber qué pasaba. Solo Nereida lo adivinó, y su rostro era sombrío. «Brindemos de nuevo por la cumpleañera», sugirió don Pedro, tratando de devolver la fiesta a un ambiente normal. Todos volvieron a levantar sus copas. Claudette también cogió una copa y se levantó. «Por Milagros», dijo en voz alta. «¿Por qué se diera cuenta de cuándo era el momento de ceder el paso?». El silencio se hizo ensordecedor. Incluso don Pedro,
que normalmente era ajeno a las insinuaciones, se dio cuenta de que algo iba mal. ¿A qué te refieres?, preguntó Patricia. Quiero decir que algunas mujeres no saben mantener a sus maridos, respondió Claudette sin dejar de mirar a Milagros. Y entonces los hombres buscan lo que les falta en casa. Claudette, dijo Eulalio en voz baja. No lo hagas. ¿Por qué no? Ella se volvió hacia él. Quedamos en no escondernos más. Pero no aquí. ¿Dónde? Claudette se levantó y se acercó a la tarta. ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de decir la verdad? Cogió la tarta, la grande y hermosa tarta que Milagros había estado horneando desde por la mañana, y la levantó por encima de su cabeza. La verdad, dijo en voz alta, dirigiéndose a todos los presentes, es que ahora Eulalio me pertenece. Le estoy dando lo que nunca recibió de su mujer. Y con estas palabras arrojó el pastel a la cara de Milagros. La crema se le metió en los ojos, en el pelo, le embadurnó las mejillas. Trozos de bizcocho cayeron sobre su vestido, sobre el suelo. Milagros se quedó inmóvil, sintiendo cómo la masa dulce le corría por la cara. Los invitados jadeaban. Algunos saltaron de sus asientos, otros se quedaron paralizados. Nereida corrió hacia su amiga con servilletas. «¡Estás loca!», gritó Patricia. «¿Cómo te atreves?». Claudette se rió, satisfecha del efecto que había producido. «Mírala», dijo, señalando a Milagros. «¡Qué patética! Sentada y callada, ni siquiera capaz de defenderse». Milagros se secó lentamente la cara con una servilleta. Se levantó de su asiento. De repente se sintió sorprendentemente tranquila. «Tienes razón», dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírla. «Soy realmente patética, porque me he callado lo que sabía hasta ahora». «¿Qué quieres decir?». Claudette dejó de reír. «Sobre tus pequeños secretos». Milagros miró a los invitados. «¿Les gustaría saber quién es realmente Claudette Ramírez?». «Milagros», empezó Eulalio, pero ella no le hizo caso. «El lunes», continuó Milagros con calma. «A las 11 de la mañana, Claudette se encuentra con don Carlos a la puerta de su carnicería. Se besan, él le da dinero. Claudette palidece. A las 2 de la tarde del martes va a ver a Ricardo, el conductor del autobús. Se sientan en el porche, se besan y él también le da dinero. El miércoles se encuentra con Osvaldo Vázquez en la puerta de su taller. El mismo dinero, los mismos besos. Eulalio se levantó lentamente de su asiento, mirando a Claudette con los ojos muy abiertos. El jueves, continuó Milagros, pasa un rato con don Eduardo en el parque. El anciano le da un grueso sobre con dinero. Eso es mentira. Claudette daba vueltas por la habitación. Es mentira. Y el viernes, Milagros miró directamente a su marido. El viernes se encuentra con mi marido, que también le paga por sus servicios. El silencio era tal que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. 5 hombres al mismo tiempo, dijo Milagros. Cada uno piensa que es el único. Cada uno paga. Eulalio se quedó pálido, con la boca abierta. Miró a Claudette, luego a su mujer y de nuevo a Claudette. ¿Es verdad?, preguntó con voz ronca. «Puedo explicarlo», Claudette comenzó. «¿Es verdad o no?». Claudette guardó silencio, y esa fue la respuesta. Eulalio se agarró la cabeza. «Entonces todos nosotros», no pudo terminar la frase. «Tontos», terminó Milagros por él. «Los 5 somos tontos». Claudette se dio cuenta de que el juego había terminado. Cogió su bolso y corrió hacia la salida. «¡Para!», gritó Eulalio. Pero ella ya había salido corriendo a la calle. Eulalio corrió tras ella. Los invitados se agolparon en las ventanas y puertas para ver qué pasaba a continuación. Claudette corría por la calle con tacones altos, tropezando y mirando a su alrededor. Eulalio la alcanzaba con el palo de la fregona que había cogido en el pasillo. «¡Alto!», gritó. «¡Para!». Claudette tropezó y cayó. Eulalio la alcanzó y empezó a golpearla con el palo.
en la espalda, en las piernas, en los brazos con los que se cubría. «¿Cómo te atreves?», gritó, golpe tras golpe. «¿Cómo te atreves a engañarme?». Claudette gritaba, intentaba defenderse, le suplicaba que parara. Pero Eulalio estaba furioso y no la escuchó. Los vecinos salieron corriendo de sus casas, algunos gritaron que llamaran a la policía, pero nadie se atrevió a acercarse al furioso hombre del palo. Milagros se quedó en el umbral de su casa observando la escena. ¿Sintió compasión por Claudette? No. ¿La satisfacción de la venganza? Tampoco. Solo sintió cansancio y la constatación de que su vida había vuelto a cambiar, y que esta vez era para siempre.